Según lo que comen, los animales pueden agruparse en tres categorías. Si se alimentan de plantas, son herbívoros. Si por el contrario se alimentan de otros animales, son carnívoros. Pero si se alimentan indistintamente de plantas y animales, se denominan omnívoros. En este video te explicaremos las características de los animales herbívoros, carnívoros y omnívoros, y te daremos ejemplos de ellos. Si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en liveder.com. Las vacas, las ovejas y los caballos, por ejemplo, son animales herbívoros. Los tigres, los leones, los tiburones y las águilas son carnívoros. Y los seres humanos, los cerdos, los monos y las gallinas son omnívoros. Los ecosistemas naturales usualmente están formados por comunidades de plantas y animales, herbívoros, omnívoros y carnívoros, que se relacionan entre sí por medio de lo que llamamos la cadena alimenticia. Las plantas generalmente se consideran como la base de esta cadena, ya que son organismos autótrofos, es decir, son capaces de fabricar su propio alimento con la ayuda de los rayos del sol. Los animales, en cambio, son heterótrofos, lo que significa que tienen que alimentarse de otros seres vivos para sobrevivir. Así, la dieta de un animal suele condicionar su presencia y abundancia en un lugar determinado, así como muchas de sus características físicas y de comportamiento. Animales herbívoros. Los animales herbívoros son aquellos que se alimentan exclusivamente de plantas. A este grupo pertenecen animales de todos los tamaños y formas, desde enormes elefantes hasta pequeñas mariposas. Puesto que se alimentan de plantas, estos animales están muy cerca de la base de la cadena alimenticia y por lo tanto son muy abundantes en todos los ecosistemas. La falta de recursos alimenticios generalmente no es un problema. Algunas de sus características son animales huidizos y asustadizos. Se les puede conseguir en grandes grupos. Tienen dientes planos y grandes y mandíbulas fuertes. Su sistema digestivo es largo y complejo, usualmente con varias cámaras gástricas. No suelen tener ningún rasgo físico para defenderse de sus depredadores. Son el principal alimento de los carnívoros. Según el tipo de tejido vegetal del que se alimenten, algunos autores consideran que los herbívoros pueden clasificarse como frugívoros si comen frutas, nectarívoros si se alimentan del néctar de flores, granívoros si comen semillas y xilófagos si se alimentan de madera. Ejemplos de animales herbívoros. Los grillos. Gran cantidad de insectos son animales herbívoros y los grillos no son la excepción. Estos pequeños insectos saltarines se alimentan de las hojas de diferentes especies vegetales, pudiendo en ocasiones alimentarse también de las flores. Las orugas y las mariposas. Son insectos herbívoros que prefieren las hojas de los árboles. Las orugas de las mariposas de seda, por ejemplo, son unos lepidópteros que se alimentan de las hojas de un árbol conocido como morera y cuyo capullo son aprovechados por el hombre para fabricar telas, seda. Las vacas. Son quizá los mamíferos domésticos más abundantes, ya que el hombre aprovecha su carne y su leche para alimentarse. Son rumiantes grandes que se alimentan de distintos tipos de plantas, especialmente hierbas y pastos. Las ovejas. Junto con las vacas, las ovejas son de los animales más abundantes en las granjas, pues de ellas se aprovecha el pelaje, la lana, para confeccionar prendas. Se trata de mamíferos medianos que se alimentan fundamentalmente de las hierbas que pastan en el suelo. Son animales rumiantes. Los caballos. Son animales mamíferos grandes que tienen unos dientes planos muy evidentes, los cuales utilizan para arrancar y masticar hojas y frutos de diferentes plantas.
Su sistema digestivo no es demasiado eficiente, por lo que tienen que comer grandes cantidades de vegetales a diario. Los conejos. Son mamíferos pequeños, silvestres o domésticos que se alimentan principalmente de hierbas frescas. Se caracterizan por tener un sistema digestivo que les permite digerir rápidamente grandes cantidades de alimento. Los elefantes, paquidermos. Son de los mamíferos más grandes y pesados del mundo. Dependiendo de la especie y de la época del año, se alimentan de hojas de árboles, de frutos y flores o de tallos y ramas. Las jirafas. También son mamíferos sumamente altos y grandes que se alimentan de las porciones aéreas de los árboles en los ambientes donde viven. El oso panda. Espacialmente restringidos al continente asiático, son de los animales más carismáticos del mundo y se alimentan esencialmente de hojas de bambú. Las cebras. Son mamíferos parecidos a un caballo que habitan principalmente en las sabanas africanas, donde se alimentan de pasto, hierbas y diferentes partes de algunos árboles. Los camélidos. Camellos, llamas, vicuñas, alpacas y guanacos. Bien sea que se trate de las especies asiáticas, africanas o suramericanas, todos son mamíferos artiodáctilos que se alimentan de hojas y brotes de diversos vegetales. Los caracoles. Algunas especies de estos moluscos tienen dietas exclusivamente herbívoras y se alimentan de cualquier organismo vegetal que consigan a su paso. Algunas especies de murciélagos, frugívoras y nectarívoras. Muchos murciélagos, que son los únicos mamíferos voladores en la Tierra, se alimentan de frutas o del néctar de ciertas flores, por lo que también son importantes polinizadores. Animales carnívoros. Los animales carnívoros se alimentan exclusivamente de la carne de otros animales, generalmente de herbívoros, y, así como en dicho grupo, hay animales carnívoros de todas las clases del reino animal, por lo que su tamaño y su forma es sumamente variable. Algunas de sus características son animales adaptados para la cacería, tienen garras, dientes filosos, agudo sentido del olfato, la visión y el oído. En términos de abundancia, están en menor proporción que los herbívoros, y muchos de ellos están en peligro de extinción. Pueden ser terrestres, aéreos o acuáticos. Su sistema digestivo es normalmente más corto que el de los herbívoros y está diseñado para la digestión rápida de los tejidos animales. Son especialistas en la vigilia y la depredación. Ejemplos de animales carnívoros. Los leones. Estos felinos de la especie Panthera leo se encuentran en África, donde se alimentan de cebras, gacelas, antílopes y otros mamíferos medianos que viven en manadas. Los tigres. También son felinos del género Panthera, se encuentran en África y Asia, pero a diferencia de los leones, estos son cazadores solitarios de aves rastreras y mamíferos pequeños y medianos. Los pumas. Estos felinos habitan en casi todo el continente americano y se alimentan de mamíferos grandes, como ciervos o camélidos, y de roedores pequeños. Los lobos. Son mamíferos del género Canis, que viven en manadas y cazan así también. Su alimento varía dependiendo de la región en donde habitan y de la disponibilidad, pero generalmente consiste en jabalíes, ovejas y otros mamíferos herbívoros grandes y pequeños. Las águilas. Son aves exclusivamente carnívoras, con un prodigioso sentido de la vista. Son capaces de volar a grandes velocidades para alcanzar a sus presas, que son principalmente roedores y mamíferos pequeños. Las arañas. Son invertebrados de la clase arácnida,
generalmente tienen 8 pares de patas y de 6 a 8 ojos. Se alimentan de otros invertebrados pequeños, principalmente insectos, los cuales pueden atrapar en las redes que confeccionan para dicho fin. Las serpientes son reptiles saurópsidos que no tienen patas y que se arrastran por el suelo. Muchas de ellas son venenosas y se alimentan de insectos, pequeños roedores o incluso de mamíferos medianos. Los osos hormigueros son mamíferos que habitan en el continente americano y reciben su nombre porque su alimento principal consiste en los artrópodos del orden Hymenoptera, específicamente de la familia Formicidae. Los cocodrilos. Estos reptiles de gran tamaño son exclusivamente carnívoros. Viven principalmente en cuerpos de agua dulce, aunque existen especies de agua salada. Son animales semiacuáticos. Son muy veloces y se alimentan de distintos tipos de animales, dependiendo de dónde habitan. Los tiburones. Estos peces cartilaginosos de gran tamaño son de los depredadores más voraces de los océanos y mares. Se alimentan de otros peces, grandes o pequeños, de moluscos, crustáceos y de otros artrópodos marinos. Los pulpos. Son moluscos marinos que se alimentan generalmente de crustáceos y de otros moluscos, pudiendo incluso devorar peces pequeños. Las medusas. Estos organismos acuáticos del grupo de los cnidarios son animales carnívoros que tienen dietas muy variadas. Utilizan sus tentáculos para atrapar e inmovilizar a sus presas. Los sapos y las ranas. Ambos anfibios son carnívoros, pudiendo alimentarse de insectos o incluso de roedores y otros animales pequeños. Animales omnívoros. Los omnívoros son todos aquellos animales que tienen una dieta mixta, es decir, que se alimentan tanto de plantas como de la carne de otros animales. Su dieta puede variar de acuerdo con la disponibilidad de alimento y con las estaciones del año: verano, otoño, invierno y primavera. Algunas de sus características son: tienen dentaduras con dientes filosos y dientes planos, que les sirven para masticar los dos tipos de alimentos que consumen. Su sistema digestivo puede describirse como una mezcla de las características del sistema digestivo de los herbívoros y de los carnívoros. Es un grupo muy diverso y se considera más exitoso desde el punto de vista evolutivo que los animales estrictamente carnívoros o herbívoros. Son animales relativamente más sociales que los otros dos grupos, con sus excepciones. Ejemplos de animales omnívoros. Los tucanes. Son aves de tamaño mediano, caracterizadas por tener picos grandes y coloridos. Se alimentan tanto de la carne de otros animales como de frutos y semillas de plantas. Se pueden encontrar en gran parte del continente americano, especialmente en selvas húmedas tropicales. Los guacamayos. Son aves parecidas a un loro, pero con un pico más grande y filoso. Tienen plumajes muy coloridos y son sumamente inteligentes. Se alimentan de frutas, semillas y también de insectos y caracoles. Las gallinas. Son aves de corral sumamente domesticadas y explotadas por el hombre. Se alimentan de frutos, semillas, hojas de plantas y de insectos y gusanos, prácticamente de cualquier cosa. Los cerdos. Son animales salvajes o domésticos, capaces de comer cualquier cosa, dependiendo de la disponibilidad. Los osos. Son mamíferos grandes que pueden alimentarse tanto de peces y otros mamíferos pequeños como de frutos y otros tejidos vegetales.
las ratas y los ratones. Ambos tipos de roedores se caracterizan por su capacidad de vivir casi en cualquier parte, pudiendo alimentarse de vegetales, animales e incluso papel y cartón. Las mariquitas son unos pequeños insectos de llamativos colores que se alimentan principalmente de otros insectos del grupo de los áfidos. Ballenas. Puesto que se alimentan de zooplancton y ocasionalmente de algún pez de pequeño tamaño y de fitoplancton, estos animales de gran envergadura pueden considerarse omnívoros. Los seres humanos. A pesar de que en la actualidad existen corrientes como el vegetarianismo y el veganismo, los seres humanos somos animales omnívoros, pues necesitamos obtener los nutrientes minerales, la fibra, las grasas, los carbohidratos y las proteínas de alimentos vegetales y animales para desarrollarnos correctamente.